Hello there, I am Mariana Rico from the Global Mindset Breaking Silos Strategic Objective. Today, I am bringing you an interesting case from the voice of an active members of the project, Efficient Intrasubsidiary. Joining me, Baruch Carvizo and Mariana Diaz from the Service Delivery Management team. This interview was held in Spanish, but you can follow up through the added subtitles. Enjoy. Nos gustaría entender cuál fue la situación con la que se encontraron en ese momento. Bueno, pues yo en lo particular tomo este proyecto hace, pues ya, yo que ya va a ser un año, no sé, 9 meses. En su momento se nos pide, este es uno de los puntos más importantes, no había un equipo accountable de revisar este tipo de casos y no había una figura específica. Desde ahí nos damos cuenta de que el silo pudo haber comenzado cuando un talento tuvo una problemática y recurrió a alguien, pero no forzosamente a la persona indicada. Entonces ahí ya empezamos con una situación. En algún punto se sabe del puesto que Service Delivery Manager en su momento el año pasado estaba como abrazando algunos procesos internos críticos que pudieran tener repercusión en el servicio, en la entrega del servicio, y por eso nos buscan. Entonces yo llego, empiezo a escuchar y ahí es como llega a nuestras manos y pues este monstruo de 1000 cabezas que de pronto se nos presenta. Y más tarde se integra Mariana cuando ya después de un par de meses, 2-3 meses, nos damos cuenta justo de esta hidra, de este monstruo que tiene administrativo y procesos y a nivel de organización y comportamientos, y hay tanto que se tiene que revisar que era imposible llevar el control yo sola, y se integra incluso al equipo Mariana para podernos apoyar con esto a nivel Project Manager. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la situación que se les presentó? Ok, yo. Ok. Creo que cuando yo llego al no conocer tanto a la empresa, creo que lo intenté ver como un proceso de cualquier industria, y creo que una de las problemáticas principales es que no había en mi percepción en ese momento es que no había un análisis muy, muy profundo de la problemática, del impacto de la problemática. Entonces, de un problema se desprendían 10,000 variables. Entonces, creo que una de las consecuencias fue que la gente estaba enterada que se estaba resolviendo un problema, entonces se esperaba la entrega de un producto terminado en ese momento. Sin embargo, creo que esa fue una de las consecuencias, que era un problema tan complejo que el análisis, que fue antes de que yo llegara, tardó tanto tiempo por la complejidad, que las personas ya esperaban un producto terminado, pero creo que una de las consecuencias fue eso, que dejó de haber como mucho accountability, como mucho seguimiento del proyecto, porque no podían, eran tantos problemas que no los podíamos determinar a ciertas personas, a todos los involucrados. Entonces creo que como consecuencia fue eso, que todos esperaban ya un producto terminado. Sin embargo, se necesitaba mucho trabajo de todos como que esperaban que ya se les entregara algo, que ya pudieran resolverlo, pero todos los involucrados tenían que trabajar mucho. ¿A qué me refiero con trabajar mucho? Tenían que meterse a investigar como políticas de su país, cómo eran los comportamientos de sus talentos, y creo que esa fue una de las consecuencias, que se esperaba ya un producto terminado, y en realidad lo que se necesitaba era mucho trabajo de todos todavía. Creo que esa fue una de las consecuencias. ¿Cómo es que se resolvió esta situación y pudieron manejar la situación de los hilos? Creo que si bien no ha terminado, la situación en realidad no se ha resuelto. Y para darte una historia muy larga, hacerla muy corta, todas estas problemáticas que fueron saliendo, se tuvo que hacer otro análisis, ya no de cada una, sino en general, ¿por qué está sucediendo esto tan profundo? El resultado, la causa raíz era justo,
no había un equipo definido con roles y actividades que se responsabilizaran de estas reglas del juego y de su monitoreo. No había. Entonces, cada equipo intentaba resolver cómo podía y con un alcance no declarado muy corto, ¿no? Yo, es decir, yo desde mi postura de, no sé, comercial, macro 2, yo veo que mis datos de intrafiliales a nivel reporteo de ganancias, demás, estaban mal. Entonces, yo quiero que se resuelvan mis datos. Entonces, yo veo que planeación me da mi reporte. Planeación es el equipo que yo abro una llave y salen los datos. Entonces, yo quiero, forzando la llave o pidiéndole, haciéndole algo a la llave, quiero que se arreglen. Cuando es nada más el por dónde llega la vía, la tubería, es la que nos lleva a los pozos de donde viene esa información. Pero el alcance del equipo es corto y no tiene idea. Entonces hace estilos sin querer, porque si nos dimos cuenta de que hubo pedidos en su momento sin control de cambios a nivel de arquitectura digital que la empresa quiso resolver, y nuestra buena voluntad nos lo empeoró, porque decías, bueno, esto es un reporte, quiero un reporte diferente, y volteabas, ¿quién hace el reporte? No tengo un accountable, pero yo investigo, agarro, tú me puedes hacer un reporte, pues sí, ponle esto y hazle tal cosa. Bueno, necesito hacer un cambio que va a afectar a toda la organización. Pues no importa, porque yo necesito mi reporte, mi agua. Y eso provocaba un montón de problemas, pero era el silo. Entonces, ¿cómo se resolvió? Después de hacer muchos análisis de la cuestión de los datos, de la cuestión del proceso, por qué los datos se hacían mal, ¿no? ¿Por qué salían mal? ¿Y quiénes son a nivel organización? Hicimos mucho POTC, mucho. ¿Es el proceso el que está mal? ¿Es la organización? Nos faltan roles, la gente está resolviendo con lo que tiene en las manos. ¿Es la tecnología? Sí, también tenía muchos gaps y no había un control de cambios desde arriba, con una arquitectura digital. Y a nivel comportamiento la gente estaba reactiva porque sentía que los demás no estaban haciendo su parte y que ella sí, pero es que estaba en silo y no sabía lo que estaba ocurriendo. Hoy día lo que te podemos decir es que se tiene que declarar, esta semana pasada, o sea, ya llegamos a un punto en el que se entrega un corte de caja y decimos, bueno, no había reglas del juego, ya hay más reglas del juego y hay un draft de una política de gestión intrafilial, que es quién juega, cómo juegan y qué obtenemos, que no existía eso declarado. Hay que entregársela a un accountable, tiene que haber un equipo interdisciplinario de gente que sea neutral regionalmente hablando, que tenga un mindset global y que sea capaz 3 o 4 personas de tomar ciertas decisiones y de velar por la continuidad del proyecto, pero no forzosamente somos nosotros. Aquí es descubre el accountable. ¿Quién es el accountable? Y estamos llegando ahorita, al parecer, ya a un par de personas que, como board, podrán estar atendiendo esto de manera regular y periódica. Ese fue el resultado, ¿no? Pero es eso, era, si no tienes a la persona correcta y no tienes un compromiso y no le has avisado a la persona correcta quién es tu equipo de apoyo, quiénes son sus champions, pues desde ahí está el problema, ¿no? Porque cada equipo va a querer resolver de manera local. Necesitas un equipo de trabajo con alcance global y declarado. ¿De qué forma creen que se pudo haber evitado esta situación si se hubiera trabajado desde una mentalidad global? Ok, yo creo que al ser una empresa que involucra una red de todos los países, siempre hay que estar conscientes que independientemente de la cultura, del idioma, todos viven bajo regímenes fiscales diferentes y bajo leyes diferentes. Entonces, al conocer que el tema intrafilial abarca este tema de dinero, de leyes, de cuestiones logísticas, creo que si se hubiera contemplado toda esta complejidad desde el principio, o sea, desde el inicio de los tiempos, se hubiera determinado que debían haber responsables por cada país de analizar esta situación muy completamente, o sea, cada quien que se pudiera, porque por ejemplo todo este tema intrafilial impacta en las leyes del país, en las leyes aduanales que
están cambiando constantemente, y creo que si se hubiera contemplado desde el principio de una forma global, para empezar, todos los países se hubieran sentido integrados, porque conforme fuimos trabajando, de repente brincaba una mano como, oigan, ¿por qué no me están contemplando? Pero era muy complicado estar jalando a todos los países, entonces creo que desde el principio cada líder de cada país hubiera establecido como que nosotros trabajamos bajo este sistema, nosotros trabajamos bajo estas leyes fiscales, así están cambiando nuestras leyes aduanales, todo. Creo que hubiera sido muy consciente desde el principio de la complejidad del trabajo, y se hubiera sido muy consciente de que cada quien tenía que cada líder, se hubieran tenido que determinar líderes de cada país con responsabilidades muy concretas para poderlo resolver desde el inicio, a nivel sistema, a nivel como comportamiento de las empresas. Me imagino que no es igual nuestra relación en México que en Brasil, aunque estemos aunque estemos en el mismo continente. Entonces creo que hubiera sido un buen punto para ti de forma relevante. Communication, coordination, critical thinking, and situation analysis of the different areas of leaders, talents involved. In this case, would have been and made enormous difference in understanding the true needs of the organization. A team or a leader with an excellent intention to create and innovate in an ideal environment toward change, but with a biased perspective, generate serious problems in data capture as well as in quality of information that complicates the reading of our correct financial information. Proactivity and initiative are great, but remember to include elements from a higher perspective. Analyze the situation, research with other colleagues and teams, identify if not previous efforts have been made, and validate that the change you suggest is actually the one that we need in the XPD group. But above all, invite leaders and the organization in general to comprehend and understand the change that you suggest and allow collaboration to add to your project and undertaking.